Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Radio Católica 101.7 de FM presenta al presbítero Andrés Alejandro Chablé con la reflexión del Evangelio de hoy. Escuchemos. Una estrella que ilumina tu camino. Shalom, hermanos y hermanas. Bienvenidos a este lunes 21 de septiembre del 2020. Hoy celebramos con toda la Iglesia Universal la fiesta de San Mateo, apóstol y evangelista. Esta figura que destaca en el grupo de los 12 apóstoles está muy conectada con la tradición que lo identifica con Leví, el cobrador de impuestos, el publicano, al que Jesús llama de su puesto para seguirlo. Y él inmediatamente, así lo dice en su evangelio, dejándolo todo, lo siguió. Mateo es de Cafarnaún. Es alguien que se sale un poco del esquema de los hermanos, de los pescadores, y presenta una característica muy especial. A diferencia de los otros apóstoles que están relacionados con el trabajo del campo o el trabajo del mar, pescadores, Mateo se relaciona directamente con un trabajo de desprestigio. Es ladrón de cuello blanco. Jesús se fija en él, lo incluye y nos dice en su propio evangelio que por agradecimiento al Señor por su conversión le ofrece un banquete, donde hay fariseos que le critican a Jesús su presencia en medio de los pecadores. A Mateo se le debe el evangelio que conocemos como el primer evangelio. Hay una versión perdida, hay rastros de que hubo antes de su evangelio en griego otra versión más antigua en arameo. Este evangelio tiene características muy especiales. Nos presenta el proyecto del reino, todas las parábolas del reino, los discursos del reino, las comparaciones que Jesús hace con un banquete de bodas. Todo está en el Evangelio de San Mateo, llamado también el Evangelio más judío. Lo escribe un judío para judíos. Es el único evangelio que se escribe en Palestina hacia el año 85 de nuestra era. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús vio a un hombre llamado Mateo sentado a su mesa de recaudador de impuestos y le dijo: sígueme. Él se levantó y lo siguió. Después, cuando estaba a la mesa en casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores se sentaron también a comer con Jesús y sus discípulos. Viendo esto, los fariseos preguntaron a los discípulos: ¿por qué su maestro come con publicanos y pecadores? Jesús los oyó y les dijo: no son los sanos los que necesitan de médico, sino los enfermos. Vayan pues y aprendan lo que significa: yo quiero misericordia y no sacrificios. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, hermanos y hermanas, como ya hablaba en la introducción, presentando al santo de este día, a San Mateo, el pasaje que hoy nos refiere del mismo evangelio llamado de San Mateo, capítulo 9, versículos del 9 al 13. Empezamos por definir este nombre prácticamente en arameo. Mateo significa, traducido al español, regalo de Dios. Ahora, en estos últimos años que he bautizado, cuando pregunto los nombres de los niños, ¿cómo se llama? Mateo. Me da tanto gusto que ya muchas familias o están regresando a la cordura de poner nombres correctos a sus hijos y no nombres de catálogos, nombres enredados que a veces significa demonio y ni saben qué están poniéndole a las criaturas. Mateo significa regalo de Dios. El pasaje de este capítulo 9, la vocación de Mateo, así le llamamos en el lenguaje bíblico, la vocación de Mateo, un publicano. Los publicanos en el tiempo de Jesús eran los encargados de cobrar el impuesto al César. Eran empleados del Imperio Romano en Palestina y obviamente despojaban a las viudas, a los pobres, con el pretexto del impuesto al César, de sus pocas pertenencias. En varias ocasiones aparecen los publicanos, también porque eran despreciados por los mismos judíos. Los tachaban de pecadores e impuros.
por estar al servicio de los paganos, de los extranjeros romanos. Una muy mala fama que tenían los cobradores de impuestos o publicanos. Jesús se fija en este hombre, lo llama e inmediatamente, dejando su puesto de cobrador de impuestos, lo sigue y ofrece un banquete por su conversión. Si nos fijamos, este pasaje también nos señala la alegría de los pecadores al encontrarse con Jesús. Cuando hay alguien que ha encontrado a Jesús y ha cambiado su camino, impactado interiormente por la presencia amorosa de Jesús en su vida, el caso de Mateo, estas conversiones terminan siempre en banquetes, no terminan en llanto, no terminan en golpes de pecho, en penitencias. Si nos fijamos, cuántos pasajes de los evangelios nos cuentan estas situaciones de alegría, y Jesús mismo lo dice en el Evangelio de San Lucas. Hay más alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente y no por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Hoy le damos gracias al Señor por este personaje, este apóstol que nos ha regalado uno de los evangelios más brillantes en cuanto a la presentación de Jesús y el proyecto de su Padre, llamado Basileia, traducido al español, reino de Dios o reino de los cielos. Mateo, como buen judío, no se atreve a mencionar a Dios, por eso le llama en su evangelio reino de los cielos. Es el que nos presenta la característica del reino de los cielos en forma de banquete, en forma de fiesta. Por eso cuando hay un pecador arrepentido que vuelve al camino de Dios, termina en fiesta, termina en banquete. Mateo también es el que nos aporta muchos datos sobre las costumbres y las tradiciones judías en su evangelio. Les recomiendo que lean este evangelio hermoso, lleno de un esplendor de riqueza referenciada al Antiguo Testamento. Muchos pasajes de San Mateo están profundamente relacionados con el Éxodo, con el profeta Isaías, con Ezequiel, con la sabiduría. Hay muchos textos referenciados a la sabiduría. Riqueza que tiene Mateo en su evangelio, que aporta hasta el día de hoy y siempre una frescura para entender la misión de Jesús. Ha venido a revelarnos el proyecto de su Padre, a quien le llama Abba, palabra aramea que significa papito. Y este Abba tiene un proyecto de vida para toda la humanidad y Mateo le llama reino de los cielos. Muchas felicidades a todos los que llevan este hermoso nombre, Mateo, regalo de Dios. Shalom, hermanos y hermanas, hasta el próximo comentario. Señor, tú tienes palabras de vida.